Antes de comenzar, le quiero enviar un saludo y un gran abrazo a los 3 primeros miembros del canal, Feren Jeremías Aravena Chaparro, Purísima Carmen Donoso Faundez, y a Fanfics y Teorías Kurama. Gracias por apoyar al canal. Sin nada más que decir, empecemos con el capítulo de hoy. Capítulo 5. El hombre miró hacia la puerta principal de la gran mansión y se armó de valor. Hacer esto nunca fue muy agradable. Había tenido que hacerlo antes en varias ocasiones y siempre conducía a una confrontación desagradable. Sin embargo, este era su trabajo y, como tal, su deber, uno que no podía eludir en buena conciencia. Respiró hondo, extendió la mano y presionó el botón en la parte inferior del sistema de intercomunicación que estaba integrado en el costado de la puerta. Hubo un zumbido electrónico, un breve momento de silencio y luego el altavoz se encendió. ¿Sí? ¿Podría hablar con el dueño de esta casa? Discurso. El hombre respiró hondo y se preparó para lo que prometía ser una conversación potencialmente desagradable. Recientemente se ha señalado a la atención de mi departamento que hay un par de jóvenes en esta casa que no han sido registrados en ninguna instalación educativa. La vida como oficial de absentismo escolar puede ser difícil a veces. Ella se paró frente al espejo de la pared de su habitación y examinó su cuerpo cuidadosamente. Por el momento, ella no estaba usando ni una puntada de ropa, por lo que su examen no se vio obstaculizado. Este era el primer escrutinio que había hecho de sí misma en varios años. Desde que su cuerpo había dejado de madurar debido a las alteraciones que la familia Innsbern le había infligido, no había sido necesario. La pérdida de sus dientes de leche había sido el último cambio real que su cuerpo había logrado antes de que su maduración se desacelerara y finalmente se detuviera por completo. La verdad del asunto era que en realidad era 1 o 2 años mayor que Shirou. El hecho de que le gustara llamarlo Oni-chan era una especie de broma personal para ella. Ella había sido de la misma manera durante 7 años, capaz de pasar por una niña madura de 10 años, una niña normal de 11 años o una pequeña de 12 años. Sabía que era inteligente, pero debido a las circunstancias de su crianza, estaba lejos de ser tan emocional o psicológicamente madura como su edad cronológica. De una manera extraña, su mente y sus procesos de pensamiento coincidían más con su apariencia física que con su verdadera edad. Había sido así durante tanto tiempo que había dejado de pensar tanto en eso. Así era el mundo y no había nada que pudiera hacer al respecto, así que simplemente lo ignoró. Había llegado a aceptar el hecho de que pronto estaría muerta. No era algo por lo que estuviera feliz de ninguna manera, pero era la realidad y algo con lo que tenía que lidiar. Sabía qué tan alta era, cuánto pesaba, qué tallas de ropa le quedaban mejor, etc. Luego había comenzado a notar que su ropa no le quedaba tan bien como debería. Se había subido a la báscula en su baño, simplemente para ver cómo funcionaban, y descubrió que pesaba casi 3 kilos más de lo que debería. Sus zapatos habían comenzado a sentirse incómodamente apretados. Sucedían tantas cosas que no deberían haber estado sucediendo. De modo que se midió y descubrió, tanto para su euforia como para su temor, que había crecido 5 centímetros más. Así que aquí estaba ella, desnuda frente a su espejo, y examinó su cuerpo para ver si podía ver otros cambios imposibles. Por muy contrario a todo lo que sabía sobre sí misma, había cambios visibles. Eran pequeños, sutiles, pero para alguien que había visto una forma inmutable en el espejo durante la mayor parte de una década, podían ser vistos. Definitivamente había algo más de curva en sus caderas que antes. Asimismo, su pecho ahora lucía un ligero desarrollo. Ciertamente, no tenía que preocuparse por conseguir un sostén en el corto plazo, pero tampoco podían seguir llamándola plana. El homúnculo Innsbern se sentó en su cama y se miró a sí misma en la superficie reflectante del espejo. ¿Cómo fue esto posible? Incluso antes de que su cuerpo hubiera sido modificado en preparación para la quinta sensación del cielo, ella había sido incapaz de desarrollar características sexuales secundarias. Ciertamente, podría haber seguido creciendo, pero se habría convertido en una mujer infantil en lugar de una belleza madura como su madre. Después de sus alteraciones, aunque incluso eso le había sido negado. Tanto su maduración como su esperanza de vida habían sido sacrificadas para maximizar la cantidad de prana que sus circuitos podían generar. Para dar a la familia de alquimistas lo que les correspondía, sus esfuerzos habían sido casi completamente exitosos. Ella había sido capaz de generar una cantidad de poder que era tan casi ilimitada como podía lograr la carne mortal, dejando al descubierto el uso de una magia verdadera.
Ciertamente, había sido suficiente para ella mantener al Servant más caro de prana en la guerra con el mínimo de dificultad. Aún así, la tensión de mantener el control sobre la fuerza pura de la existencia de Berserker había causado una gran angustia a la chica de cabello níveo a pesar de todo el poder que tenía a su disposición. Todo esto lleva a la simple pregunta de cómo fue posible. La cantidad de manipulación que se le había hecho debería haberlo hecho imposible. Ilya frunció el ceño cuando se le ocurrió una idea. Cerrando los ojos, volvió su atención hacia adentro mientras empleaba el agarre estructural sobre sí misma. Esta era una de las formas más básicas de magia en su mundo, poco más que un ejercicio enseñado a los novatos como una forma de practicar. Por supuesto, dado que la familia Innsbern se especializó en el arte de la alquimia, la práctica de la conversión de la materia, el uso del agarre estructural fue una parte clave de su formación. Normalmente, Ilya usaba esta habilidad para ayudarla a comprender el asunto con el que estaba trabajando para producir sus hilos. Ahora, aunque lo estaba usando para analizar su propia forma, para ver qué era lo que había cambiado dentro de ella para permitir que ocurriera esta imposibilidad. Supuso que debería haberlo hecho semanas atrás, aunque solo fuera para ver si su viaje a través de las dimensiones la había afectado o no. Sin embargo, con toda la emoción que había sucedido cuando Shirou se convirtió en campeone, no había pensado en ello hasta más de 20 días después de su llegada. En ese momento, parecía en gran medida inútil hacerlo, ya que no había sentido nada digno de mención. Ahora, aunque envió su magia de regreso a sí misma y la usó para buscar cambios. Lo primero que notó fue que sus órganos internos estaban mucho más saludables de lo que estaban antes de la guerra del Santo Grial. El estrés de producir y canalizar cantidades tan grandes de prana les había desgastado mucho a lo largo de los años. Como resultado, aunque todavía funcionaban correctamente, se parecían más a los de una persona de 60 años que a los de una niña de su edad física o cronológica. Ahora, aunque estaban mucho más sanos, los daños anteriores se habían desvanecido y se había recuperado la vitalidad. El segundo que le llamó la atención fue su propia estructura celular. Al igual que con sus órganos, sus células estaban sujetas a un desgaste considerable debido al estrés que su enorme prana les imponía. Este era en realidad el asesino silencioso que le habría quitado la vida, en un año su renovación celular finalmente habría abandonado el fantasma y habría caído por debajo del nivel en el que podría sostener sus órganos debilitados. A medida que avanzaban las muertes, habría sido bastante pacífico, o eso le habían dicho, simplemente se quedaría dormida y nunca se despertaría porque sus órganos fallaron uno tras otro. Sin embargo, al igual que con sus órganos, parecía que sus células se habían revitalizado por completo. Donde antes se habían sentido cansados y debilitados por sus sentidos místicos, ahora se sentían mucho más jóvenes y vigorosos. Lo siguiente que le llamó la atención fueron sus circuitos mágicos. Su cuerpo poseía una inmensa cantidad de ellos, más de los que poseía cualquier ser humano vivo. Incluso superaron los circuitos mágicos nobles de sangre azul poseídos por los Bartomeloi. Esa había sido una de las pequeñas vanidades que se había permitido a sí misma en privado, la idea de que todos sus sacrificios le habían permitido superar el mayor ejemplo de poder humano vivo. Bueno, al menos en el nivel puro de prana que podía producir. Aunque un poco orgullosa, Ilya no era tan suicida como para considerarse igual a la reina de la Torre del Reloj. Incluso si pudiera reclamar reservas superiores, el hecho era que la chica de cabello plateado esencialmente había sido criada para ser poco más que un pozo de poder capaz de apoyar y controlar a Berserker. Lorelei, por otro lado, era mayor que ella y había recibido la mejor educación mística humanamente posible. Ilya había escuchado historias sobre ella, de cómo había esperado deliberadamente a que un apóstol muerto estuviera en la cima de su poder antes de ir a cazarlos. En resumen, la única forma en que Ilya iba a enfrentarse a ella sería si tenía a Berserker allí para respaldarla. Sin embargo, lo que era extraño era que sus circuitos ahora parecían ser de una calidad aún mayor que antes. No solo eso, era como si el prana que estaban canalizando también fuera de un grado superior. No. Eso no estaba del todo bien. Prana, por su propia naturaleza, era ligeramente dañino para quienes lo usaban. Después de todo, si uno canalizaba demasiado, eso provocaba que se quemara, al igual que la electricidad podría freír los cables si se usaba demasiado voltaje. Ahora las energías que la recorrían se sentían más benigno, servicial. El ceño fruncido de Ilya se profundizó mientras concentraba más su concentración en la composición de su prana.
Como parte de su entrenamiento, a Ilya le habían enseñado cómo cosechar constantemente mana de su entorno y usarlo como un componente en su prana. Si bien la mayor parte de su prana estaba compuesta por las cantidades fenomenales de OT que generaba su cuerpo, este mana cosechado constituía una parte notable de él. En la práctica, el uso de ese método le permitió aumentar su producción de prana en un 15%, una fracción lo suficientemente notable como para que ahora lo hiciera todo el tiempo sin siquiera pensar en ello. Aparentemente, esta fue la fuente del cambio en su prana. El mana que absorbió de su entorno parecía ser, a falta de una palabra mejor, más amigable que la dimensión de su hogar. Supuso que eso tenía sentido hasta cierto punto, a diferencia de su propio mundo, esta dimensión todavía parecía estar en la era de los dioses, una época en la que los poderes naturales del mundo estaban presentes para gobernar y organizar esas fuerzas. Además, sus propios experimentos habían demostrado que este mundo no parecía tener una conciencia mundial como la existencia que se había llamado Gaia en su propio mundo natal. Esa había sido una de las primeras cosas en las que había trabajado cuando estaba tratando de encontrar un lugar para que ella y Shirou se refugiaran. No había ninguna fuerza opuesta a su arte de mago, ninguna sensación de tener que luchar contra el mundo para mantener su misterio manifestado. Yes. Tenía sentido en cierto modo. Este mundo se adaptaba mejor a los deseos de quienes ejercían el poder. Ni Gaia ni Alaya existían aquí porque el espacio en el mundo metafísico que normalmente ocuparían se compartía entre una gran cantidad de dioses. Cada uno de ellos ejercía una influencia pequeña pero real sobre el mundo, y los lanzadores de hechizos pudieron aprovechar esta influencia para mejorar su propia magia. Tenía sentido para ella, si tuviera que adivinar que estaría dispuesta a apostar dinero a que sus hechizos a menudo tomaban la forma de oraciones a un dios u otro, incluso si el objetivo de ese hechizo era un dios en sí mismo. Supongo que diría que a lo largo de los siglos, el mana natural del planeta había sido marcado por esta influencia, dejándolo un poco más dispuesto a cooperar con los magos. Aún así, eso no podía explicar los cambios en su cuerpo. La curación y revitalización de esta escala habría requerido un potente hechizo de ritual. No era algo que pudiera suceder por sí solo. Centrando su atención aún más, y Jasviel von Einsberg miró aún más profundamente en su carne. ¡Ay! Había algo. Era pequeño y difuso, pero parecía impregnar toda su forma, y lo que era aún más extraño era que podía sentirlo curando su cuerpo célula por célula. Luego, cuando redujo su atención aún más para analizar este extraño fenómeno, sintió algo que la hizo retroceder metafóricamente por la sorpresa. El extraño campo de energía saboreó a Shirou. Desde que llegó a este nuevo mundo, Ilya se había familiarizado íntimamente con la sensación del poder que Shirou ahora irradiaba constantemente. Realmente la asombró. Originalmente Shirou había sido el poseedor de 27 circuitos de baja calidad. De acuerdo, algunas de las cosas que había hecho con esos circuitos podrían haber sido consideradas como brujería límite, pero eso se debió a que el brazo de Archer fue injertado en él. Sin embargo, desde que se convirtió en un campione, la calidad y la capacidad de sus circuitos se habían elevado a un nivel que podría llamarse inhumano. Hasta donde ella sabía, ningún otro ser humano había sido capaz de generar ese nivel de prana crudo. Se había informado que algunos de los antepasados apóstol muertos más poderosos podían lograr tales hazañas, pero nunca un humano mortal. Ilya sabía que Shirou había ganado habilidades de cada uno de los dioses que había matado, habilidades que estaban a la par con Noble Fantasmas por lo que ella podía decir. Este campo de energía dentro de su propio cuerpo tenía un sabor similar a uno de los poderes que Shirou había ganado después de matar al dios llamado Perseo. No era una habilidad de la que le gustaba hablar, pero por sus propias observaciones y experiencias ella había podido resolverla. En cierto modo, parecía ser una versión más débil y condicional del rostro místico poseído por el Lancer del cuarto Eavensfell-War. Solo funcionó en aquellos que habían sido salvados por Shirou, y luego simplemente lo hizo más atractivo para ellos en lugar de inducir el amor como lo habían hecho los Lancers. Sin embargo, una de las formas en que había diferido era que la autoridad no solo influía en los que estaban bajo su efecto, sino que también los fortalecía, los sanaba. Ilya había observado que las chicas que caían bajo su influencia casi visiblemente se volvían más enérgicas y animadas mientras estaban alrededor de Shirou. También sabía que ella misma estaba bajo los efectos de la autoridad, dado que su resistencia mágica había sido más que suficiente para protegerse de los efectos mentales, pero había notado que aún así tendía a sentirse más animada cuando estaba cerca de ella. Hermano adoptivo.
También había notado que mientras estaba en su presencia, los pequeños cortes y hematomas se curaban tan rápido que era casi visible. ¿Podría ser eso? ¿La influencia de la autoridad de Shirou había causado este campo que la estaba curando? No, eso no puede ser correcto. El campo estaba funcionando en este momento, pero el efecto que había notado solo parecía funcionar mientras estaba en la presencia inmediata de Shirou. Además, el campo dentro de ella podría tener el sabor del poder de Shirou, pero al mismo tiempo podía decir que no era el de él. Era como si el campo fuera un copiar, una imitación. Parecía replicar los efectos, pero no era del poder de Shirou. Con un gemido de frustración, la joven Einzbern soltó su enfoque y se recostó en su cama. Genial, ahora tenía más preguntas de las que tenía al principio. ¿De dónde había salido ese campo? ¿Cómo pudo rejuvenecer su cuerpo arruinado? ¿Cómo se relaciona con su hermano adoptivo? Tantas preguntas molestas, ¿por qué no podría haber sido tan simple? Por otro lado, parecía que le habían concedido una nueva oportunidad de vida. Cualquiera que sea ese campo, parecía estar reparando todo el daño que se le había hecho a su cuerpo y, al mismo tiempo, le permitía retener su rendimiento mejorado. Exactamente cómo estaba manejando una tarea tan aparentemente paradójica era solo una pregunta más para agregar a la lista. No era la primera vez que ella maldijo la naturaleza sesgada de su educación mística. Si no hubiera sido la próxima representante de su familia en la Quinta Guerra del Santo Grial, entonces el entrenamiento que se había visto obligada a realizar no solo no habría sido cruel, sino que tampoco habría estado tan centrado. Si no había estado relacionado con la guerra, entonces se consideró inútil y, por lo tanto, le prohibió. Había tantas cosas que debería haber sabido que le habían sido negadas. Tanto que podría haberle sido útil. No tiene sentido pensar en eso ahora, era mejor concentrarse en las buenas noticias. Iba a vivir. Ella tenía un futuro ahora, tenía un futuro y tenía su libertad. No había nadie de su maldita familia aquí para decirle qué hacer y lastimarla si se negaba. La única familia aquí era el único miembro de su familia que le importaba un comino. Su amado Oni-chan, el hermano que su padre había elegido. Cada vez más, estaba empezando a pensar que las historias que su abuelo le había contado sobre su padre abandonándola a favor de Shirou valían el contenido de un tanque séptico. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos y rápidamente se sentó y alcanzó el vendaje que yacía en la cama a su lado. ¿Quién es? Llamó mientras se ponía la prenda púrpura. Soy yo, señorita Einzbern, dijo la voz de Yusuke, ¿podrías venir a mi estudio tan pronto como estés libre? Ha surgido una situación que necesito discutir contigo y tu hermano. Ella parpadeó, pero rápidamente se recompuso y respondió. Claro. Solo dame unos minutos para vestirme y te veré en tu oficina. Entonces te veo allí. La respuesta fue acompañada por el sonido de pasos que se alejaban. Mientras se ponía la ropa ligeramente incómoda, ella se preguntaba distraídamente qué había pasado que requería la atención de ella y de Shirou. Normalmente, Yusuke era el modelo de competencia, para que surgiera algo, tenía que discutirlo con ellos. Esto podría resultar bastante interesante. Emilia Shirou se sentó con las piernas cruzadas en el centro del dojo de la mansión y trató de encontrar su propio centro. El problema era que estaba resultando tremendamente difícil de conseguir. Habían pasado 3 días desde su colapso. 3 días desde que se volvió consciente de la masa hirviente de recuerdos extraños que estaban casi impecablemente entrelazados con los suyos. No, llamarlos extranjeros no estaba del todo bien. Después de todo, cada uno de esos recuerdos pertenecía a Emilia Shirou. El problema era que no le pertenecían a él. Una vez que recuperó la conciencia, inmediatamente comenzó a meditar en un intento de ordenar la caótica masa de recuerdos en algún tipo de orden. En su mayor parte, había tenido éxito y los recuerdos fragmentados se habían resuelto en 3 conjuntos. El primero, y por mucho el más largo de los 3, pertenecía a un Shirou que se había visto envuelto en la Quinta Guerra del Santo Grial. No le había importado su sirviente, no le había importado que ella matara a ese arquero de guerra apenas 5 minutos después de su invocación. Todo lo que le importaba era tener la oportunidad de cumplir sus ideales. Por eso había luchado. Había recibido algo de ayuda de Rin como agradecimiento por salvarle la vida. Había recibido algo de ayuda de Kirei, quien tenía curiosidad por saber cómo el Grial concedería su deseo. Había dejado a un lado todos los apegos y había seguido el camino que salvaría más vidas.
Había ganado la guerra, ¿cómo no iba a hacerlo? Seguía el ideal de un héroe, y el héroe siempre ganaba. No tenía ningún deseo de hacer en el Grial, por supuesto, había visto lo contaminado que se había vuelto y usó sus últimos sellos de comando para otorgarle a su servante el poder necesario para destruirlo. Cuando ella se había desvanecido, él había jurado seguir persiguiendo su convicción, después de todo, acababa de demostrar que era correcta al salvar el mundo, ¿no? Había seguido viviendo aferrándose a los ideales que eran suyos. Pasaron los años y se hizo cada vez más fuerte, sus habilidades se agudizaron y su experiencia aumentó. Siempre iba por el camino que había elegido aunque los que intentaban recorrerlo con él desaparecían uno a uno. Ilya murió y él apenas se tomó el tiempo para llorar, Rin encontró su propio camino y no le importó, incluso Fujine se quedó atrás mientras continuaba. Y al final, el camino que siguió pareció caer por un precipicio y los que había salvado se volvieron contra él y lo condenaron a muerte. Aún así, nunca había vacilado en sus convicciones. Había estado tratando de salvar a tantos como pudo y si ese era el precio, bueno, había peores formas de morir. Y debido al contrato que había firmado con el mundo, sabía que incluso después de la muerte podría seguir salvando a la gente. Sin embargo, eso no fue así, porque pronto descubrió que la existencia de un counter guardián no era lo que pensaba que sería. No era una existencia de salvación. Era una existencia de condenación. Una y otra vez fue llamado para asegurar la supervivencia de la humanidad. No salvando a nadie, sino actuando como un destructor. Llegaría y luego todo en él moriría. Los culpables, los inocentes, todos y cada uno de ellos serían aniquilados por su mano hasta que no quedara nada que pudiera representar una amenaza para la humanidad. No solo eso, también se vio obligado a ser testigo de la estupidez y la arrogancia autodestructiva de la humanidad llevada a las alturas en cada ocasión que fue convocado. Luego regresaría al trono de los héroes y esperaría a ser convocado nuevamente cuando se vería obligado a repetir el proceso nuevamente. Una y otra vez el ciclo se repitió, durante años, luego décadas y luego siglos. Una y otra vez hasta que la resolución de Shirou se rompió y todo lo que desesperadamente quería hacer era borrar su propia existencia. Esta oportunidad llegó cuando los caprichos del destino le permitieron ser convocado por Tosaka Rin durante el quinto Eavensfell. Desafortunadamente para él, durante su primer enfrentamiento con Saber había recibido una herida grave, una tan profunda que lo había dejado con pocas de sus fuerzas. Incapaz de materializarse durante períodos prolongados, se vio obligado a esperar mientras su herida era curada por el prana suministrado por su maestro. Había visto cómo Shirou continuaba siguiendo su ideal, haciendo todo lo posible para salvar a tantos como pudiera. En cierto modo había sido doloroso, pero de otro modo había sido extrañamente nostálgico, una oportunidad de verse a sí mismo como había sido antes de su sombrío destino. Al final, Emilia se había enfrentado a una elección. Simplemente podía hacerse a un lado y permitir que Berserker persiguiera a Shirou, Rin y Saber y los matara a todos, o podía dar su vida y ganarles tanto tiempo como pudiera. Para ser completamente honesto consigo mismo, no tenía idea de por qué eligió este último. Quizás se había estado sintiendo sentimental. Tal vez fue el reavivamiento de sus ideales juveniles. Cualquiera que sea el caso, había dado algunos consejos a su yo más joven y luego se lanzó a una batalla que sabía que no podía ganar. Sin embargo, incluso cuando su cuerpo falso se había desintegrado, había sentido cierta satisfacción. Que Shirou se había enamorado del saber que había sido su sirviente en la quinta guerra del Santo Grial. Juntos habían derrotado a Berserker usando Caliburn y luego se habían enfrentado al rey de los héroes Gilgamesh. En la batalla final de la guerra, Saber se había enfrentado al rey dorado mientras Shirou había luchado contra Kirei. Ambos habían tenido éxito en derrotar a sus enemigos, destruyeron el corrupto Santo Grial y salvaron a Ilia. Que Shirou había visto la última sonrisa hermosa de Saber antes de que se desvaneciera. Había aprendido en esa guerra, había aprendido a seguir sus ideales sin ser consumido por ellos. Cómo aceptar que no todos pueden salvarse por mucho que lo intentes, pero lo realmente importante es que lo diste todo. Emilia había regresado al trono y los recuerdos de su experiencia se volvieron a asimilar a su yo original. Era imposible que el informe se asimilara por completo, pero en cierto nivel se comprendió lo que había sucedido y la noción de lograr la paradoja ganó una pizca de esperanza. El Emilia fue convocado a otra quinta guerra del Santo Grial. De nuevo era un arquero y de nuevo era el sirviente de Tosaka Rin.
Solo que esta vez logró evitar la grave herida que había obstaculizado a su otro yo en esa otra ruta del tiempo. Así que había planeado, maquinado y manipulado la situación para darle la oportunidad de matar a su propio yo más joven. Tenía la esperanza de que la paradoja creada por la imposibilidad de que él matara su propio pasado fuera suficiente para borrarlo de la existencia. Y de ahí vino el tercer conjunto de recuerdos, ya que así como Archer había influido en el joven Shirou para que ganara habilidad en rastreo más rápido, también experimentó las vidas de su yo más joven. Así fue que Shirou pudo ver la confrontación entre el futuro y el presente desde ambos lados. Vio cómo la amargura y la desesperanza de Emilia se habían topado directamente con la cabeza de toro y la pura determinación obstinada de Emilia Shirou y no había podido romperlos. De hecho, fue Emilia y su desesperación lo que finalmente se rompió. A través de dos pares de ojos, Shirou vio cosas maravillosas y terribles. Vio dos versiones de la cánica de realidad que era la última nave de mago capaz de Emilia Shirou. Recordó esas dos versiones de un Limited Blade Works y supo maravillas. Recordó la muerte de Ilia en ese mundo y conoció el horror. Recordó el rostro de la sirvienta que había arrancado su corazón de su cuerpo y había conocido el odio. Había visto al Shirou de ese mundo enfrentarse al más poderoso de todos los sirvientes y ganar y había conocido el asombro. Al final, había visto a Archer elegir desaparecer en su propia existencia en lugar de formar un nuevo pacto con Rin. Lo había hecho con una sonrisa en el rostro, la amargura de su corazón se disipó y un peso se liberó de sus hombros. Había visto que su ideal no estaba equivocado, solo la forma en que lo había seguido. Luego desaparece a salvo sabiendo que Rin evitaría que Shirou tomara un camino del que se arrepentiría. La tragedia de la situación fue que el informe de su éxito nunca fue comprendido por completo por su verdadero yo en el trono de los héroes. Esa única chispa de liberación quedó enterrada bajo el mismo montón de atrocidades y masacres que componían la vida de un contraguardián. Así que había continuado con su existencia, destruyendo lo que necesitaba destruir y ocasionalmente siendo convocado por algún otro. Cuando eso sucedió, desempeñó su papel diligentemente y luego volvería a su papel en la existencia. Y la verdad es que odiaba casi cada minuto. Luego fue convocado a otra iteración del quinto Avensfell, solo que esta vez hubo una diferencia. Al principio había estado preparado para seguir adelante con su plan, para matar a su yo más joven, a pesar de que había sido herido. Entonces sucedió algo que provocó un cambio en su enfoque. Había surgido una amenaza que normalmente no lo hacía, una amenaza tan grave que sintió que requería su atención como counter guardián. Además de eso, había observado a su yo más joven. Pronto quedó claro que esta versión de Emilia Shirou no estaba relacionada de ninguna manera con su propio pasado. Matarlo no lograría nada. De hecho, dado que el chico aparentemente había abandonado sus ideales para proteger su versión de Sakura, ni siquiera pudo aliviar el estrés a través de su asesinato. En realidad, estaba haciendo algo que Emilia aprobó levemente al dejar de lado esos ideales. Había observado cómo se desarrollaba el proceso con cierto interés clínico. A Emilia Shirou se le ofreció una opción, elegir entre salvar a uno y salvar a muchos. Estaba claro dónde debería haber ido su elección. Sus ideales exigían que sacrificara a uno para que vivieran muchos. Después de todo, ese era el camino de un héroe. Pero para la leve sorpresa de Archer, este Shirou no tomó ese camino. En cambio, eligió abandonar su ideal, el mismo que durante tanto tiempo había sido ese centro de su ser, y eligió proteger a su amado por encima de todo. Dejó a un lado el camino heroico que había heredado de Kiritsugu, para sacrificar incluso a sus seres queridos si eso significaba salvar más vidas. Para el counter guardián, la vista era similar a ver a Lorelei y Bartomelo y convertirse en un fan de Crepúsculo. Era absolutamente inconcebible, pero un poco entretenido. Aún así, había sucedido, y por alguna razón, Archer había sentido que no tenía sentido matar o mostrar cualquier animosidad hacia este Shirou que parecía estar rompiendo el molde. Entonces, cuando su núcleo fue severamente dañado y Shirou había perdido su brazo, el counter guardián decidió que Kirei le injertara el brazo a su yo más joven. Déjelo tener la oportunidad de salvar a su precioso. Si nada más, merecía su apoyo como Emilia Shirou a otro. Shirou abrió los ojos y se centró en la pared del dojo. Fue extraño por decir lo mínimo, ver, oír, experimentar las vidas de esos otros Shirous. Había sentido sus emociones, sus alegrías y dolores, pero al mismo tiempo esas emociones no habían sido las suyas. Había habido una cierta sensación de conexión, pero también había una distancia allí.
Había experimentado el afecto que sus contrapartes temporales habían desarrollado por Saber y Rin, pero esas emociones no eran suyas. Amaba a Sakura, ciertamente sentía cierto afecto por Rin y por su saber perdido, pero esos sentimientos habían sido por amigos más que por amantes. Sin embargo, era ciertamente incómodo tener ahora el recuerdo de haber tenido relaciones sexuales con ambos implantado directamente en su mente. Demonios, incluso podía recordar haber tenido un trío con ellos. Sintió que su rostro se sonrojaba cuando ese recuerdo una vez más surgió al frente de sus pensamientos. Se preguntó si esto contaba como engañar a Sakura. De acuerdo, no había tocado a otra chica de esa manera, pero ahora de alguna manera había obtenido la mayoría de los resultados finales de tal indiscreción sin haberlo hecho realmente. Con un gruñido de frustración, Shirou obligó a su mente a alejarse de los pensamientos de carne suave y piel blanca y, en cambio, se centró en los aspectos más prácticos de estos recuerdos recién adquiridos. Lo primero que se dio cuenta fue que estos recuerdos habían estado influyendo sutilmente en sus decisiones durante semanas. Tenía sentido, supuso, que Archer había ganado una cantidad fenomenal de experiencia tanto en su vida como en su existencia como Counter Guardián. Con esos recuerdos escondidos en su subconsciente y sangrando en su mente principal, no fue una sorpresa que su comportamiento hubiera cambiado. Después de estar en tantas situaciones terribles, la mente de Archer se había asentado en un estado mental naturalmente analítico y reaccionario. Esto, combinado con su gran experiencia, le había permitido poseer la potente habilidad ojo de la mente, verdadero. Con Shirou parecía que la hemorragia lo había dejado menos propenso a la acción espontánea y más favorable a la preparación y planificación de contingencias. Ociosamente contempló ese pensamiento. ¿Cuánto lo había cambiado esto? No se sentía diferente, pero al mismo tiempo podía ver cómo sus acciones eran diferentes de lo que hubieran sido hace 2 meses. Por supuesto, en ese entonces todavía se había aferrado a sus ideales con un apretón de muerte. Eso era otra cosa. Ahora podía mirar hacia atrás en su yo pasado y ver las fallas en su búsqueda del ideal que había heredado de su padre adoptivo. El ideal en sí era hermoso, defectuoso podría ser, imposible de defender realmente lo era, pero esos mismos defectos solo lo hacían más hermoso. No había nada de malo en seguirlo, pero la forma en que lo había hecho había sido incorrecto. En sus recuerdos, Rin lo había llamado distorsionado y, francamente, mirando hacia atrás en sí mismo, Shirou tenía que estar de acuerdo con esa evaluación. Había estado dispuesto a deshacerse por completo ante el más mínimo indicio de poder salvar a alguien. Incluso a alguien más, si hubiera sido para salvar suficientes vidas, podría haberse visto a sí mismo sacrificando a otros para poder hacerlo. Su mente volvió a esa noche en el campo de juego. Había ido allí después de enfrentarse a la decisión de sacrificar o no a Sakura para salvar a otros. Él había estado aturdido en ese momento, habiendo aprendido de la condición del cuerpo de Sakura y también del peligro de que ella se volviera loca en un intento por reponer su prana que se desvanecía. Con Rider a sus órdenes, podría haber dejado innumerables cuerpos a su paso mientras trataba sin pensar de saciar el hambre de los gusanos Cres dentro de ella. Habría sido tan fácil. Las crueles matemáticas de la situación habían llevado a una conclusión simple pero ineludible. ¿Qué era una sola vida frente a tantas? Había sido como había dicho Archer. ¿Cómo puedes desechar ese juramento y descartar a todos para salvar a una persona? Debería haber una sola conclusión. Y, sin embargo, no lo había tomado. Había elegido proteger a la persona que amaba sobre todos esos otros sin rostro. Aún sentía que ayudar a los demás era importante. Actuaría para salvar a los que pudiera. Pero al mismo tiempo había algo diferente. Ese impulso, esa implacable necesidad de salvar a otros estaba extrañamente ausente. Se preguntó qué parte de Miyashiro había compensado ese impulso. Dejando que sus pensamientos divagaran, se encontró pensando en cómo se comparaba ahora con los otros Shirous y el propio Archer. Esto lo llevó a compararse a sí mismo con los sirvientes de la guerra, y desde allí pensó en el más fuerte de todos, Gilgamesh. En los pensamientos de aquellos que lo habían visto, el rey dorado se alzaba como un titán del mito. A través de esos recuerdos prestados pudo verlo, ver la facilidad casual con la que había aniquilado a otros sirvientes. Caster había sido un lanzador de hechizos que manejaba magia desaparecida del mundo durante mucho tiempo y, sin embargo, el rey de los héroes la había aplastado desde el cielo como un insecto.
Berserker había sido menos un ser vivo y más una fuerza de la naturaleza forzada a una forma humanoide, y sin embargo, incluso él había sido derribado por Gilgamesh con una facilidad casi desdeñosa. Archer nunca lo había enfrentado directamente. En la mente del Counter Guardián, el Rey Dorado había sido sin duda el más poderoso de todos los Servants. En su mente, Shirou inmediatamente comenzó a usar su conocimiento de las capacidades de los sirvientes, así como de cómo había luchado en el pasado para tratar de preparar una estrategia en caso de que tuviera que luchar contra él. Eso era ridículo, por supuesto, ya que estaba claro para él que incluso si encontraba un camino de regreso a su mundo, Gilgamesh indudablemente estaba muerto. Esa fue la única conclusión lógica. Por lo que podía decir, el rey de los héroes poseía un ego que solo podía describirse como monumental. Dados los eventos que habían estado teniendo lugar, la idea de que él se quedara al margen era completamente ridícula. Shirou no tenía certeza de lo que le había sucedido, pero imaginaba que Gilgamesh había corrido el mismo destino que Saber y Berserker, consumidos por la sombra de Sakura. El pensamiento era casi increíble, tan aterrador como el oscuro alter ego de Sakura había sido la guerra del arquero del cuarto santo grial que se alzaba de manera tan titánica en los recuerdos que había adquirido como para eclipsar incluso a los gustos de Berserker. Aún así, ¿cómo haría para luchar contra el Rey Dorado si tuviera que hacerlo por alguna razón? La primera y más obvia forma de derrotarlo fue mediante el uso de un Limited Blade Works. Con eso a su disposición, el Shirou de ese mundo había podido forzar al Rey Dorado al borde de la derrota. Desafortunadamente, la opción de ese Reality Marble todavía no estaba disponible para él. Su propio mundo interior y el de Archer, o el otro Shirou para el caso, eran simplemente demasiado diferentes para ser actualizados en el mundo por el mismo método. De acuerdo, el desarrollo de su propio Reality Marble estaba ahora con años por delante de lo que sería de otra manera, pero aún pasaría mucho tiempo antes de que pudiera imponerlo al mundo. Dicho esto, su capacidad para proyectar y sostener Noble Phantasm superaba con creces incluso a Archer. Si bien es posible que no pueda proyectar un Limited Blade Works a la existencia, podría usar el poder puro para casi duplicar sus efectos con su propio rastreo. Puede que no sea suficiente para derrotar al rey de los héroes, pero cuando uno tiene en cuenta el impulso a su poder de combate que le dio el héroe asesino de dragones, estaba bastante seguro de que en combate cuerpo a cuerpo al menos podría vencer a su enemigo. El problema era que era poco probable que Gilgamesh luchara contra él a corta distancia. Por lo que podía decir, la forma preferida de luchar de los Reyes Dorados era simplemente hacer llover Noble Phantasm sobre su objetivo hasta que no quedara nada de ellos. En esa situación, la mejor apuesta de Shirou sería luchar a la defensiva mientras usa maldiciones sin fin para infligir tantas maldiciones como pueda a su enemigo. Esa armadura dorada suya podría aumentar su resistencia mágica, pero estaba dispuesto a apostar que le resultaría difícil lidiar con algunas de las maldiciones que la autoridad podría producir. Ciertamente, su voluntad y fuerza personal habían podido resistir todos los intentos de Angra Mainyu de corromper su mente y alma. Pero si esas maldiciones fueran dirigidas a su cuerpo, entonces no sería diferente de él luchando contra los hechizos de un lanzador. También existía la opción de usar el ataque kamikaze de su Pegasus. Si Gilgamesh abrió la puerta de Babilonia, entonces él mismo se convirtió en papelería. Si estaba concentrado en atacar a Shirou, entonces el Pegaso podría atacarlo por detrás antes de que pudiera reorientarse. El octavo campeón no estaba completamente seguro de cuán efectiva sería la táctica con los poderes defensivos de su armadura y cualquier escudo noble Phantasms que pudiera tener. Los verdaderos problemas al tratar con Gilgamesh fueron sus dos noble Phantasms favoritos, Enkidu y Ea. La primera fue lo que podría llamarse un arma anti-divinity. En sus recuerdos, lo había visto mantener a Berserker parcialmente inmóvil mientras una lluvia de noble Phantasms lo arrancaba de la existencia a pesar de su mano divina. Shirou no estaba completamente seguro de cuánto contaba como divinidad, pero podía usar los sacrosantos poderes divinos ejercidos por los dioses. Eso podría ser suficiente para hacerlo vulnerable a los efectos de las cadenas del cielo. En cuanto a Ea. Bueno, cuanto menos se diga sobre esa espada imposible, mejor. Archer había visto muchos poderes asombrosos en su existencia y, a pesar de eso, solo había visto dos fuerzas para igualar el arma antimundo. El primero había sido lo que solo podría describirse como un fantasma noble antidios, uno que superó por completo a Enkidu. El otro había sido el tipo Mercurio. La mente de Shirou retrocedió instintivamente ante ese recuerdo.
Los dioses daban miedo, Gilgamesh era aterrador, pero la Hort era una existencia en un nivel completamente diferente. Dirigiendo deliberadamente sus pensamientos, el octavo campeón volvió a sus pensamientos sobre Ea. En cierto modo, esa espada fue un rompedor de juegos, un truco de matar absoluto. La única forma de defenderse era usar algo de poder igualmente ridículo. Avalon era el noble fantasma defensivo definitivo, uno que iba más allá de la mera defensa y, en cambio, lo convertía en intocable. Honestamente, Shirou no pensó que ninguno de los poderes que había ganado o las armas que podía producir de los recuerdos que había adquirido pudieran igualar esa espada. Afortunadamente, incluso si se enfrentara a Gilgamesh, las posibilidades de que realmente usara esa espada eran bastante bajas. Solo lo empleó contra enemigos dignos, y el ego del sirviente era tan imponente que se necesitaría algo bastante monumental para que la joven Emilia fuera digna de tal honor a sus ojos. Con un suspiro, Shirou se puso de pie y se estiró. Cuando escuchó algunos de sus huesos estallar, se dio cuenta de cuánto tiempo había estado sentado allí perdido en sus pensamientos. Ya era tarde por la mañana y ni siquiera había desayunado todavía. Bueno, lo más probable es que Ilya todavía estuviera en la cama, eso debería darle tiempo para preparar algo bastante simple. Ahora, ¿cuántos huevos le quedaron? Un golpe en la puerta le devolvió la atención al presente y dejó de pensar en cocinar. Cruzando hacia la puerta principal, la abrió y vio a Yusuke parado allí. ¿Sí? Me temo que ha surgido un asunto bastante problemático que los afecta tanto a usted como a su hermana, señor. ¿Podría reunirse conmigo en mi oficina tan pronto como pueda? Esto es algo que tendré que discutir con los dos. Shirou parpadeó, pero luego asintió con la cabeza. Solo dame un par de minutos para preparar algo para mí e Ilya y estaré allí. Parecía que tendría que bastar con una simple fruta cortada. Había una pequeña isla frente a la costa este de Japón. Era una cosa diminuta, lo suficientemente grande como para soportar algunos árboles y césped, pero no mucho más. Nada más desarrollado que un insecto vivía allí permanentemente, aunque las aves marinas se detenían allí con regularidad. En lo que respecta a las autoridades, el lugar simplemente merecía una baliza de seguridad para advertir de los barcos y eso era todo. Lo que muy poca gente sabía era que en esa pequeña isla había un santuario. Uno que había sido preparado con sumo cuidado y precisión, utilizando artes superiores y conocimientos secretos que se habían perdido hace mucho tiempo. El propósito de este pequeño santuario era guardar el secreto que descansaba debajo de la superficie de las islas. Japón fue llamado el Lejano Oriente porque representaba uno de los bordes más externos del continente oriental. Debido a esta ubicación, la nación de Japón sirvió como una especie de red, una que atrapaba a todos los espíritus, fuerzas y dioses que llegaban a la deriva desde el oeste. Uno de los nombres de la Tierra del Sol naciente era la Tierra de 5 millones de dioses. Si bien el número podría ser enormemente exagerado, había algo de verdad en él, por el tamaño de la tierra llamada Nippon, de hecho, existían muchas divinidades en ella. El dios que dormía aquí había sido traído a esta tierra por sus vagabundeos hacía siglos. Se había salido de su leyenda y descendió a la tierra en medio de la calamidad y la destrucción. En ese momento, dos campeones diferentes habían tratado de derrotarlo, pero en el combate, el dios maligno había salido victorioso primero sobre uno y luego sobre el otro, por lo que los reyes diablo habían caído. Entonces había hecho estragos libremente, pero finalmente se había calmado. Sabiendo que no podía volver a su leyenda pero no estaba dispuesto a entrar en el mundo de los espíritus, encontró esta pequeña isla aislada y se enterró debajo de ella para poder dormir. Finalmente, los místicos de esta tierra habían adivinado su ubicación usando sus artes. Sintiendo lo fuerte que era, habían erigido el pequeño santuario en la isla para asegurarse de que su sueño no fuera perturbado. Los hechizos y oraciones incorporados en la construcción de los santuarios garantizarían que el dios durmiente no fuera despertado por fuerzas externas. Fue una obra maestra de manipulación sutil de las energías naturales de las islas. Por eso fue tan impactante cuando un pequeño pie con botas pateó el santuario, provocando que las losas de piedra que lo formaban se partieran y se esparcieran por el suelo. El pie que había cometido la hazaña pertenecía a una joven de no más de 10 u 11 años. Llevaba un abrigo largo verde que llevaba completamente abrochado y, a pesar del calor del verano, no tenía ni un ápice de sudor en la frente. Su largo cabello rubio estaba recogido en una melena de rizos que le llegaba hasta las caderas. Ociosamente, flexionó su poder y envió un pulso al dios que dormía debajo de la tierra en la que se encontraba.
Había sido muy afortunado de haber tropezado con este hallazgo. En circunstancias normales, el mismo santuario que había mantenido al dios dormido sin ser molestado también habría ocultado su existencia a la vista incluso de los dioses buscadores. Sin embargo, mientras investigaba Japón para ella, uno de sus adoradores se había topado con un texto antiguo que mencionaba a un dios que había derrotado a un campeón y luego se había quedado dormido en esta pequeña isla. Entonces ella había buscado este lugar. La tarea había resultado ser mucho más diabólicamente difícil de lo que originalmente había creído que sería. Sin embargo, una vez había sido una poderosa diosa de la tierra. A pesar de lo reducido que se había vuelto, sus poderes no estaban tan embotados como para no poder usarlos para buscar las islas que salpicaban la costa. Una vez que los había sentido todos, simplemente había tenido que visitarlos uno por uno hasta encontrar el objeto de su búsqueda. Aún así, esto tuvo que manejarse con cuidado. Ciertamente, estaba dentro de sus habilidades entregar una sacudida masiva de energía al dios anciano dormido y traerlo inmediatamente a la vigilia completa. Sin embargo, si lo hacía, probablemente él entraría en un frenesí tan pronto como despertara. Y dado que ella sería la única enemiga potencial que valía la pena en el área local, sería el tema instantáneo de su ira. Ella puede ser un poder más allá de cualquier mortal, pero si tuviera que enfrentarse a un dios verdadero en plena batalla, sería una hormiga ante el monstruo. Entonces, en lugar de una puñalada poderosa, usó un suave empujón. No produciría resultados inmediatos, pero había comenzado el proceso de despertar la vigilia del dios. Podría llevar más tiempo de esta manera, pero cuando regresara al mundo, el dios estaría en un estado mental mucho más racional. Un estado en el que, esperaba, podría persuadirlo para que la ayudara. La misma magia que la había traído aquí la envolvió y se la llevó. Esto había sido importante, de eso estaba segura. Los dioses que habían logrado derrotar a un campeón eran raros, especialmente uno que había permanecido en el plano mortal. Si podía conseguir su ayuda, entonces existía una excelente posibilidad de que sus planes pudieran desarrollarse sin obstáculos. Ella no era como su antepasado divino aliado. No estaba abrumada por un odio casi paralizante por lo que se había convertido. Ciertamente tenía toda la intención de recuperar su antiguo poder, pero estaba mucho más interesada en vengarse de quien la había reducido en primer lugar. La había reducido y luego se la había regalado a su aliado como una vaca que se compra y luego se intercambia. El objeto de su ira había sido asesinado por un campeón y enviado de regreso a su leyenda. Bueno, eso estaba bien para ella. Una vez que hubiera recuperado todo su poder, lo sacaría de su mito y visitaría todos los tormentos que el mundo mortal tenía para ofrecer sobre su carne. No se permitiría que nada se interpusiera en ese camino. Nada. Marilla Yuri era por naturaleza una chica algo tímida. No era tímida y ciertamente no le faltaba valor, era solo que cuando se trataba de expresar sus propias opiniones, a veces dudaba demasiado. Tampoco le gustaba alzar la voz o menospreciar a los demás. Godot fue en realidad una de las únicas excepciones a esta regla. Por alguna razón, no tuvo problemas para reprenderlo por sus acciones lujuriosas. De todos modos, el hecho era que normalmente hacía falta una gran provocación para irritarla. Sigo pensando que este santuario es un lugar demasiado humilde para que te quedes caída, Sama. Seguramente el comité podría haberte encontrado un lugar de residencia más adecuado mientras aprendías los escasos conocimientos que esta doncella del santuario tiene para ofrecer. Muy levemente, la ceja izquierda de Yuri se movió. En este momento estaba lamentando profundamente el hecho de que nunca había mostrado ninguna actitud para algunas de las artes más violentas de Miko. En este momento, la capacidad de sellar la boca de alguien tenía un atractivo particular. ¿Y por qué es necesario que seas tú quien conozca a este nuevo campeone? Seguramente hay alguien más prescindible disponible para asumir el deber. Esta chica, por ejemplo, parece llevarse bien con un campeone, ¿por qué no? Enviarla a la otra también. La joven Hime Miko apretó los dientes y trató de encontrar su centro. No perdería los estribos, no abandonaría la compostura, no agarraría el llavero excesivamente largo de la niña con el que seguía jugueteando y usando para estrangularla. No importa lo atractiva que sea la imagen. Estoy aburrido, este santuario es tan aburrido. Tal vez el comité debería derribar algunos de esos árboles y poner otro estanque. Al menos entonces habrá algunos koi para observar. Pero fue difícil, fue tan difícil. Yuri no solía tener pensamientos duros sobre los demás, pero ahora mismo estaba empezando a contemplar seriamente el asesinato.
¿Y por qué tienes que llevar la misma túnica del santuario que ella? Ese tono de verde no les sienta bien a ninguno de los dos. Me recuerda a una sopa que comí mientras estudiaba en Europa, un color difícilmente digno para vestirse. ¿Sabes? Correcto que lo hizo. Podía soportar comentarios sobre su santuario, su elección de peinado, su técnica de barrido e incluso insinuaciones sobre su relación con Godot, pero esa fue la gota que colmó el vaso en la espalda de los camellos. Ahora iba a haber sangre. Sangre. Sin embargo, antes de que Hime Miko pudiera comenzar a defender su acto de violencia tan poco característico, el tercer ocupante de la habitación habló. Manaka, ¿por qué no echas un vistazo por el área local, a ver si hay tiendas o restaurantes que te interesen? Si los hay, quizás podamos ir a ellos más tarde. Yuri estaba asombrado por el cambio que se produjo en la niña tan pronto como la otra doncella del santuario había comenzado a hablar. Kuroutsuka Manaka fue un miembro adoptado de una de las familias de la rama Kuroutsuka. Era una chica alta de unos 17 o 18 años de complexión delgada y miembros largos. Su cabello era de un tono castaño oscuro y estaba muy corto hasta justo debajo de las orejas. Se separó sobre su rostro salvo por un único mechón triangular que cayó entre sus ojos. Esos ojos eran azul hielo y estaban puestos en una cara que, si bien era bonita, solo podía describirse como aguda. Estaba vestida con un traje de negocios ajustado que era del mismo marrón oscuro que su cabello, excepto por la camisa blanca. El traje también abrazó su cuerpo cómodamente, mostrando agradables curvas. Aunque no tan exuberante como algunas chicas que Yuri había visto en el pasado, Manaka todavía tenía mucho de qué enorgullecerse. Pero lo que más llamaba la atención de ella ahora era cuánto había cambiado su actitud respecto a cómo había sido un momento antes. Donde antes había estado apoyada contra la pared de la pequeña habitación, ahora estaba prácticamente en posición de firmes con una expresión en su rostro que solo podía describirse como ansiosa. El cambio fue tan completo que fue similar a una verdadera transformación. De inmediato Kaida-sama, puedes confiar en mí. Luego, con una profunda reverencia a la chica a la que se había dirigido y una más rápida y superficial reverencia a la propia Yuri, salió por la puerta y se dirigió a su misión. El silencio reinó en la habitación por un momento, luego la chica sentada frente a la joven Marilla colocó ambas manos en el suelo y bajó la cara hasta casi tocar sus dedos con la frente. Por favor, acepte mis más sinceras disculpas por el comportamiento de Manaka. Sé que puede ser imposible de creer, pero ella realmente no quiere insultar cuando habla así. En lo que a ella respecta, solo está diciendo la verdad, y quienes la rodean deberían sentirse obligados a hacerlo. Ella está siendo tan honesta. Yuri sintió que su temperamento se enfría mientras miraba a la chica inclinada ante ella. Renhou Kaida no era una chica alta, pero tampoco baja, de hecho, tenía más o menos la misma altura que la propia Yuri. Su largo cabello negro como la medianoche estaba atado en una cola de caballo gruesa que caía por su espalda hasta sus muslos, excepto por dos largos mechones que caían desde sus sienes hasta su cintura. Sus ojos eran de un sorprendente tono verde que recordaba a un gato a la doncella del santuario. Todo en ella poseía una especie de belleza de porcelana, pero su cálida personalidad parecía hacer que esa belleza fuera amistosa y acogedora más bien rígida o fría. Aparte de eso, Kaida tenía una figura que de hecho dejó a Yuri sintiéndose un poco celoso. Era bastante inusual que una chica japonesa fuera tan tetona como la joven Renhou. Por supuesto, era bastante difícil albergar algún tipo de sentimiento negativo por la otra Hime Miko por mucho tiempo. Era una chica agradable, tan seria en su tarea que hacía que uno se olvidara de cualquier cosa que pudieran haberle reprochado. Está bien, Kaida-san, por favor no te preocupes por eso. Con una sonrisa de agradecimiento en su rostro, el poseedor del Dragon's Roar volvió a sentarse. Aún así, estoy agradecido por tu comprensión, Yuri-sama. Aunque tiene buenas intenciones, sé que Manaka no es la persona más fácil del mundo para llevarse bien. Y eso era un eufemismo si alguna vez había escuchado uno. Aún así, en lugar de expresar sus pensamientos, la joven Marilla simplemente asintió una vez. Bueno, volviendo al motivo de mi venida aquí. Confío en que esté al tanto de la llegada del octavo campeón y a Japón. Amakasu-san me habló de él esta mañana. Respondió Yuri. La verdad es que no estaba del todo segura de cómo se sentía por la llegada de otro de los Reyes Diablos a Japón. Durante mucho tiempo había pensado en campeones como tiranos despiadados que aplastaban a todos los que se interponían en su camino hasta convertirlos en polvo.
Luego conoció a Godou y todas sus ideas preconcebidas volaron por la ventana. Se preguntó si estaba siendo ingenua al esperar que Miyashiro también resultara ser una persona razonable. Ella esperaba profundamente que ese fuera el caso. Si no, entonces su amigo podría encontrarse enfrentándose a otro campeone, uno que había matado a 3 dioses en el lapso de una sola semana. Deseaba poder tener la fe absoluta de Erika en la victoria de Godou, pero al pensar en él una vez más enfrentándose a uno de sus compañeros gobernantes supremos, todo lo que podía hacer era reprimir un escalofrío de miedo. El comité ha decidido que necesitan establecer comunicaciones con Emiya-sama y por eso me han asignado para convertirme en su asistente y ayudar a facilitar las comunicaciones entre él y el comité. Lo dijo con tanta tranquilidad, como si no entendiera la gravedad de la situación en la que se encontraba. En realidad, existía la posibilidad de que ella realmente no entendiera. A diferencia de Yuri, Kaida había sido criada en un relativo aislamiento debido a la naturaleza incontrolable de sus talentos especiales. Ciertamente, había recibido una buena educación y había estado en contacto con regularidad con las otras Hime Miko que formaban parte del comité de recopilación de historia. Sin embargo, todavía era poco mundana y algo ignorante. La propia Yuri tampoco se consideraba una persona particularmente mundana, pero incluso ella podía entender claramente lo que estaba sucediendo. Kaida había sido efectivamente entregado al nuevo campeone como un regalo para hacer con él lo que creyera conveniente. Podía usarla como sirvienta, tomarla como concubina, usarla como diversión o descartarla como basura. En realidad, el único límite de lo que podía hacerle era su propia imaginación. Aparte de Godou, no había una sola persona en todo Japón que pudiera desafiarlo. La joven usuaria de Spirit Vision respiró hondo y se obligó a calmarse. Sabía que el comité podía ser pragmático, a veces incluso despiadado, pero en su mayor parte eran una organización bastante moral. Era poco probable que hubieran colocado a uno de sus imemicos más talentosos en una situación potencialmente peligrosa sin haber hecho primero algún tipo de evaluación del octavo campeone. Lo más probable es que hubieran determinado que su carácter era al menos lo suficientemente estable como para que no representara un peligro inmediato para su enviado. Ajena a los pensamientos algo oscuros que corrían por la mente de su anfitrión, Kaida continuó explicando sus razones para venir. Pensé que sería mejor estar lo más preparado posible, así que solicité esta reunión contigo para que me pudieras contar lo que sabes sobre Campione. Hasta donde yo sé, excepto por un par de nuestros agentes en el extranjero, he tenido el mayor contacto con los reyes. ¿Qué querías saber? Esto fue inesperado. Supuso que tenía cierto nivel de sentido, pero nunca había esperado que nadie acudiera a ella en busca de sabiduría. Entiendo que Yuri-sama se ha convertido en el amante de Kusanagi-sama, y que también fuiste hecho prisionero por el marqués Boban-sama. Por favor, cuéntame sobre sus dos personajes, ¿cómo pensaste que convertirse en campeone podría haberlos afectado? ¿Alguna característica en común? ¿Hubo similitudes en cómo se ocupaban de sus asuntos? ¿Puede pensar en algún detalle que pueda ser relevante para mi próxima reunión con Emiya-sama? La repentina avalancha de preguntas fue tan sorprendente que Yuri tuvo algunos problemas para alinear sus pensamientos lo suficiente como para producir una respuesta coherente. Su proceso de pensamiento no fue ayudado en absoluto por el hecho de que su invitada había sacado un par de anteojos, un bloc de notas y un lápiz de las mangas de su prenda de doncella del santuario. Con los lentes algo gruesos colocados en su nariz, el papel y el lápiz en sus manos y el hecho de que de alguna manera se había acercado al tema de su atención, Kaida daba la impresión de ser un miembro del lado más cutre de los paparazzi. Yuri sabía intelectualmente que su compañera Himemiko no la estaba presionando deliberadamente por una respuesta. Desafortunadamente, intelectual y emocionalmente no eran lo mismo ni por asomo. Sin embargo, a pesar de la presión percibida, su mente se centró en una sola parte de ese divagar interrogativo. ¿Quién dijo que soy el amante de Godou-san? Nosotros, no somos así. Yo solo, somos, incapaz de articular adecuadamente los sentimientos de que tenía problemas para entenderse a sí misma, Yuri se redujo a un murmullo incoherente. Al ver cómo esa línea de preguntas parecía estar molestando a su anfitriona, Kaida retrocedió un poco y reinó en su entusiasmo. Sabía que era un mal hábito suyo, una vez que se entusiasmaba por hacer algo, solía prestarle toda su atención, tanto que tendía a no darse cuenta de las personas que estaban siendo aplastadas por su entusiasmo. Tomando un control deliberado de sí misma, respiró hondo y arrastró los pies de regreso a donde había estado sentada.
¿Qué dirías que es lo más importante para recordar sobre un campeón es Yuri-sama? La pregunta, formulada de una manera mucho más ordinaria, fue suficiente para sacar a la chica de cabello castaño de la confusión de negaciones y excusas en las que había caído. Se tomó unos momentos para pensar en la pregunta antes de responder. Creo que, lo más importante para recordar es que Campione no necesita seguir el mismo sentido común que el resto del mundo. Ellos, no tienen que seguir el sentido común. Kaida sonaba un poco dudosa de la respuesta que había recibido. Sí, Yuri asintió con la cabeza y la confianza creció en su voz mientras trataba de articular lo que había sentido en presencia de Goban y Godou cuando habían comenzado a relacionarse con sus autoridades. El sentido común dice que es imposible que los mortales vayan contra los dioses. Así es como debería funcionar el mundo, los dioses están por encima de los humanos, ese es el orden natural, eso es el sentido común. Los campeones son personas que pueden ir en contra del sentido común. Algunos son como Lord Salvatore Goni, genios que pueden desafiar la realidad a través de su puro talento. En su juventud, el marqués Boban no sabía nada de magia, pero pudo matar a un dios y tomar su autoridad a través de su propio ingenio y valentía. Incluso Kusanagi Godou-san pudo desafiar la sabiduría convencional al derrotar a un dios que nunca había conocido la derrota. Así es como son los campeones. No encajan en ningún molde establecido porque si lo hicieran, no se habrían convertido en campeone en primer lugar. Yuri en realidad estaba un poco sorprendido de cómo estaba divagando así. Ser tan libre con sus pensamientos estaba un poco fuera de lugar para ella. Sin embargo, aunque Kaida no era lo que ella llamaría una amiga, era una conocida amigable, por lo que el usuario de Spirit Vision se sintió un poco más cómodo con ella que con los demás. Sus preguntas también le dieron a Yuri la oportunidad de expresar algunas conclusiones que había estado sacando en la privacidad de su propia mente durante las últimas semanas. No sé qué tipo de persona es Emiya-sama, Kaida, pero si logró convertirse en un campeone, puedes estar seguro de que no es un tipo de persona normal. Quiero que sea lo más regular posible. ¿No entiendes nada lujoso? Solo algo normal. Shirou, Ilya y Yusuke estaban sentados en la oficina que él mismo había creado en una de las muchas habitaciones de la mansión. Todavía estaba un poco mal amueblado, pero seguía siendo un lugar bastante conveniente para tener una reunión rápida familiar. El contador resucitado les había explicado sobre la visita que había recibido del oficial de absentismo escolar esa misma mañana. Él le había explicado que había varias formas en las que podía asegurarse de que no fuera necesario que asistieran a la escuela. Se podrían producir documentos falsificados para demostrar que estaban siendo educados en casa, incluso podría establecerlos como genios que ya se habían graduado si así lo deseaban. Sin embargo, Shirou había rechazado tales ideas. Cuando se le preguntó por qué había dicho que cuando regresara a la dimensión de su hogar tenía la intención de regresar a la escuela, por lo que no podía permitirse quedarse atrás de sus compañeros de clase. La verdad es que a Ilya le pareció un poco divertida la idea. Su hermano tenía acceso a lo que equivalía a una riqueza ilimitada y, sin embargo, todavía le preocupaba asegurarse de poder sobrevivir honestamente a través de la educación pública. También estaba el hecho de que ella también estaba interesada en ir a la escuela. En las últimas semanas se había entretenido viendo televisión y jugando juegos de computadora durante bastante tiempo. Dado que su familia se había asegurado de que no existieran tales aparatos dentro de su castillo después de la supuesta traición de Kiritsugu, nunca los había visto antes de llegar a Japón. Sin embargo, resultó que tenía un talento extraño para los dispositivos y, como resultado, no tuvo problemas para disfrutar del entretenimiento moderno. Fue mientras miraba varios animes que se familiarizó con el concepto de escuela. Ciertamente, había sido consciente de la idea de una institución de aprender de su propia educación y de escuchar historias sobre la torre del reloj. Sin embargo, al ver anime se había dado cuenta de las ideas del drama social, de hacer amigos y competir con rivales. De clubes escolares y eventos especiales. Y descubrió, para su propia sorpresa, que la idea de ir a la escuela la atraía enormemente. Habiéndose enterado de los deseos de Shirou, Yusuke simplemente asintió e inmediatamente produjo una lista de algunas de las mejores escuelas de Tokio. Les aseguró que no sería ningún problema verlos inscritos en lo que quisieran asistir. Fue esta sugerencia la que condujo a la respuesta del octavo campeone. ¿Preferirías ir a una escuela normal? Sí, Ilya y yo vamos a tener que ir a una escuela, creo que sería bueno para nosotros.
Pero no quiero ir a una de esas escuelas donde solo los realmente ricos pueden ingresar. Me gustaría que vayamos a uno normal, en el que podamos encontrarnos con personas normales que simplemente están llevando a cabo sus vidas habituales. Shirou dio una especie de sonrisa irónica mientras miraba a su hermana adoptiva. Tanto Ilya como yo somos magos. Ambos hemos creado nuestros propios talleres y estamos haciendo nuestros propios experimentos. Gracias a ti y a mi autoridad no tenemos que preocuparnos por el dinero. Lo que necesitamos es algo que nos mantenga en tierra, para hacernos recordar que, aunque tenemos magia, no estamos separados de los demás. He visto lo que les pasa a los que empiezan a pensar así, y no es bonito. Una escuela normal, murmurando para sí mismo, el alma resucitada comenzó a hojear los papeles de su escritorio. Mientras lo hacía, la chica de cabello blanco se sorprendió una vez más por lo competente que era realmente el sirviente de Shirou. Siempre parecía estar preparado sin importar lo que sucediera. La misma mansión en la que vivían era un buen ejemplo. Normalmente habría sido necesario un tiempo considerable tanto para adquirirlo como para amueblarlo. Yusuke se las había arreglado para comprarlo, prepararlo y estar listo para mudarse en menos de una semana. Ah, aquí vamos. El contador sonrió al encontrar el papel que buscaba. Esta escuela es pública, pero tiene una excelente reputación tanto por la calidad de los estudiantes como por la calidad de su personal. Tampoco está demasiado lejos, solo unos 30 minutos en automóvil, por lo que no tiene que levantarse demasiado temprano para asistir. Con las vacaciones de verano que terminan pronto, no debería ser ningún problema para que ambos se inscriban. Si esta escuela cumple con su aprobación, puedo tener uniformes, útiles escolares y todo lo demás que necesitará listo antes de que comience el trimestre. Shirou la miró y pareció pedirle su opinión con los ojos. Por su parte, Ilya vaciló un segundo. Sabía que estaba creciendo y que lo estaba haciendo más rápido de lo que era realmente natural. ¿Y si seguía madurando a este ritmo? Si seguía así, esta vez el próximo mes se vería más o menos en su edad natural. Pero entonces, ¿qué? ¿Y si no se detuviera? Si seguía envejeciendo a ese ritmo, moriría de vejez en aproximadamente un año más o menos. No, no debe pensar así. El campo dentro de ella era definitivamente de origen benigno, no podía imaginar que le devolvería la salud y luego aceleraría su envejecimiento para matar más o menos en el mismo punto en el que habría muerto de todos modos. Viviría su vida como si fuera normal ahora. Si su envejecimiento se mantuviera al ritmo actual. Bueno, ella lo manejaría como tenía que hacerlo cuando eso sucediera. Con el corazón resuelto, asintió con la cabeza de forma cortante y firme a su hermano. Eso suena más o menos a lo que queremos. Dijo Shirou con una pequeña sonrisa ahora tirando de sus labios. ¿Cuándo comienza el nuevo periodo? Creo que una semana el lunes. Eso debería darme tiempo más que suficiente para tener todo listo. Muy bien, por favor ocúpate de eso. Oh, ¿y cómo se llama nuestra nueva escuela? Preguntó el joven Emilia mientras se levantaba. Creo que se llama Academia Hounan y tiene una división de escuela intermedia y secundaria, por lo que ambos podrán asistir. Academia Hounan, ¿eh? Shirou pronunció el nombre como si lo probara. Suena agradable y normal. Atenea se paró en el techo de un edificio y miró hacia la ventana iluminada que cruzaba la calle. El apartamento que estaba mirando pertenecía a Kusanagi Godou y su hermana menor. En este momento estaban sentados juntos y comiendo en un agradable silencio. Atenea estaba teniendo mucho cuidado de no alertar a su derrotador sobre su presencia. Con ese fin, estaba reprimiendo el flujo de su divinidad al nivel más bajo que podía manejar. Era un poco incómodo, más bien como llevar un collar que estaba un poco apretado, pero aseguraba que él no se diera cuenta de su existencia tan cerca. La verdad es que no estaba del todo segura de por qué estaba allí. Cuando su aliado mencionó que había probado las habilidades del séptimo campeone, la diosa de la sabiduría y la oscuridad sintió una oleada. ¿Celos? ¿Irritación? ¿Posesividad? Hasta cierto punto ella lo entendió. Kusanagi Godou era su presa, nadie más. Pero eso no explicaba sus sentimientos. Si algo debería haber estado complacido, parte de la razón de su decisión de ayudar a la pareja de ancestros divinos fue la oportunidad que brindó. Su plan había sido utilizar esa oportunidad no solo para recuperar todo su poder, sino también para arrastrar a Godou a un conflicto mayor con el par de deidades reducidas. Sería una buena oportunidad para asegurarse de que ganara más experiencia, para verse envuelto en el combate que sacaría más de su potencial.
Las acciones de su aliado estaban muy bien relacionadas con ese plan, entonces, ¿por qué la idea de que ella atacara al chico de cabello oscuro la irritaba tanto? De hecho, ¿por qué estaba ella parada aquí mirando el campione? No tenía sentido y, sin embargo, aquí estaba ella. Atenea no era una existencia dada a mucha introspección, por su propia naturaleza, el conocimiento y la sabiduría le llegaban a pedido. Tratar de comprender sus propias acciones irracionales era algo bastante nuevo para ella, y era una experiencia que no disfrutaba en absoluto. Ella era una deidad que tenía más de 3 milenios. Ella había conocido a muchos hombres jóvenes en su tiempo. Algunos habían sido enemigos, algunos habían sido aliados, algunos incluso los había tomado como discípulos, pero con todos y cada uno de ellos había estado segura de sus sentimientos. Sin embargo, Godot parecía desafiar cualquier intento de categorizarlo en su mente. La había derrotado por completo. Fácilmente podría haberle quitado la vida y haberse llevado a sus autoridades. Del mismo modo, había estado en sus opciones tomarla como novia, reducirla a un ancestro divino y sellar sus recuerdos de ser una deidad. En cambio, la había dejado ir libre, sin condiciones para ella aparte de que dejara de esparcir su oscuridad. Hubiera sido mucho más fácil si hubiera escapado por su cuenta o si de alguna manera hubiera regateado por su libertad. Pero no, el chico insufriblemente confuso tuvo que desafiar todas las expectativas y simplemente dejarla ir con esa maldita sonrisa en su rostro. La reina de las tinieblas no era una diosa emotiva, por lo que no golpeó una pared ni se rasgó el cabello ni siquiera soltó un grito de frustración. En cambio, simplemente frunció el ceño y continuó mirando al joven mientras comía. Alguien que la observara no habría podido ver la confusión que hervía dentro de ella. Iba a asegurarse de que el joven campeón se hiciera más fuerte, de eso estaba absolutamente segura. Y cuando hubiera recuperado toda su majestad, iba a luchar contra él de nuevo, esa era otra certeza en su mente. Era lo que sucedería después de esa pelea lo que no le quedó claro. En una habitación oscura parpadeó una vela encendida. La luz de esa llama danzante iluminó las paredes cubiertas por símbolos arcanos y líneas de escritura. Sin embargo, estos no fueron los escritos ordenados de alguien que estableció protecciones o encantamientos. Los símbolos estaban garabateados uno encima del otro, el texto se extendía en líneas largas que se cortaban abruptamente solo para reanudarse en algún otro lado de las paredes. Había una especie de energía frenética en las marcas, como si su creador hubiera estado tan desesperado por comprometerlas con algún tipo de registro que hubieran abandonado todo sentido del orden en favor de la velocidad. Los garabatos cubrían las 4 paredes, el techo e incluso parte del suelo. Parte de ella estaba en lápiz, parte de pluma, parte de pintura con un pincel fino, parte de ella incluso estaba escrita con sangre donde el escritor se había quedado sin implementos pero no había estado dispuesto a detenerse el tiempo suficiente para obtener un nuevo medio de escritura. En ese caso, simplemente se habían mordido las yemas de los dedos y seguían garabateando con la sangre que había salido. Solo había un habitante en la gran sala. Él era el único que tenía una llave para la cerradura masiva que mantenía cerrada la habitación. Ahora mismo se acurrucó en un rincón y usó la luz de su vela para revisar una larga lista de cálculos escritos en varios trozos grandes de papel. Si uno mirara al hombre, habría sido fácil confundirlo con un pobre desgraciado de la calle. Su ropa estaba manchada y sucia y apestaba a sudor y otros olores corporales. Su cabello era largo, grasiento y enmarañado, y le colgaba alrededor de la cara en mechones como largos gusanos peludos. Su rostro estaba demacrado y vacío, su piel pálida y pálida. Sin embargo, si uno lo mirara a los ojos, vería algo completamente en desacuerdo con el resto de su apariencia. Esos ojos ardían. Dentro de ellos había un brillo resplandeciente, una actividad febril y una locura abrasadora. Estos eran los ojos de un fanático, de un hombre que estaba total y totalmente entregado a una cosa y solo a una cosa. Sí, murmuró para sí mismo mientras sus ojos pasaban rápidamente de una hoja a otra y ocasionalmente se lanzaban a una de las paredes antes de volver a las páginas. Pandora tiene plena autoridad sobre quién es elegido. No se puede modificar el ritual para cambiar ese hecho. Los ojos del hombre se cerraron repentinamente mientras toda su atención se volvía hacia adentro, pero las palabras continuaron fluyendo. Los dioses no tienen un hecho igual, establecido. Hecho cambiado por la introducción de un depredador, Campione alteró las reglas, se volvió parecido a los dioses. Los humanos no pueden oponerse a un Campione. Hecho establecido.
Sus ojos se abrieron de golpe de nuevo y de repente se lanzó hacia adelante, sin recordar el hecho de que estaba revisando los papeles que anteriormente habían llamado su atención. El hecho establecido puede cambiarse. La introducción de un depredador. ¿Qué es el depredador de un campione? ¿Un dios? No, los dioses son una existencia igual y opuesta. No, también son presas, relación no definida correctamente. Los dioses mueren para Campione, pero Campione no siempre muere para los dioses. No son depredadores, son presas que contraatacan. ¿Toro? ¿Toro que mata a los tigres? Para cambiar el hecho establecido, se debe realizar un cambio. No existe ningún depredador. Entonces este hecho debe cambiar. ¿Qué es el depredador de un Campione? Campione, campione, asesino de dioses, rey, gobernante diablo, emperador, 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 rey, rey, rey. ¿Qué es el enemigo del rey? ¿El rebelde? ¿El asesino? ¿El ladrón? El ladrón, el ladrón, el ladrón. Robar al rey, tomar su tesoro, tomar su poder. ¿Qué es un rey sin un qué es el rey sin su corona? Corona, corona, robar la corona, robar el trono, robar el reino. Tómalo todo, déjalos nada, 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 nada. El que quita a los tomadores, un ladrón que mendiga al rey. Un depredador para el depredador. Se puede hacer, se hizo antes. Pandora lo hizo, Epimeteo ayudó. Eran dioses, ritual imposible para los mortales. Dioses y dioses y dioses. Necesito dioses para que funcione. Necesita poder para hacer un depredador. Hay campione, poder como dioses. Usar el poder de campione. Hacer un depredador de su carne. Podría funcionar, debería funcionar. Dos campione en Japón ahora, la primera vez que dos toman la misma ciudad y se quedan allí. Podría funcionar, podría funcionar. Podría tener depredador, podría tener venganza, podría tener paz. Paz, paz y tranquilidad, silencio, silencio y silencio, silencioso como ella. ¿Suya ella? ¿Por qué ella? ¿Por qué tenía que ser ella? No podía dejarla sola. Tenía que establecer el dominio. Nadie puede ir contra una campione, tenía que establecer el dominio, tenía que callarla. Cállate, cállate, cállate. Cállate, tan callada, callada y callada, callada como la tumba, en la tumba, en la tumba. Oh Dios, ella se fue a la tumba. ¿Por qué? 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 Ella está callada, entonces ellos deben estar callados, todos los reyes hacen demasiado ruido, gritan, truenan, ordenan, ¿por qué deben ordenar? ¿Por qué deben ser obedecidos? Callarlos, escuchar sus voces, tomar sus truenos. Incluso mientras continuaba su alocado divagar, el hombre desaliñado había sacado un marcador de su bolígrafo y estaba garabateando una nueva línea de símbolos y texto en el trozo de suelo desnudo que tenía delante. Una vez había sido un gran hombre. Una respetada practicante de las artes místicas que había ocupado una posición de respeto similar a la de la bruja de Cerdeña Lucretía Zola. Ahora aquí estaba, un desastre roto, el resultado de la acción descuidada de uno de los gobernantes supremos. Pero dentro de él todavía ardía el genio que lo había hecho tan famoso, de hecho, su principal obsesión por la venganza ahora alimentaba ese mismo brillo. La mente de un loco podría concebir cosas que ninguna inteligencia en su sano juicio podría comprender. Cuando la vela se apagó, una risa extraña comenzó a llenar la habitación a oscuras. Era ruidoso y jubiloso, y al mismo tiempo sonaba como si alguien estuviera llorando.